Bueno, vamos a conversar con Vera Grave, quien es suficientemente conocida, tiene muchos títulos académicos, aparte de antropóloga, egresada de la Universidad Nacional, con diplomado de los Andes, ¿no? De los Andes, egresada de la Universidad de los Andes. Aparte de eso, pues con muchos títulos en historia y en temas de paz. Y por supuesto, la memoria de muchos procesos que Colombia han vivido para la construcción de la paz. Particularmente desde su posición como dirigente en su momento del M-19. ¿Cuántas mujeres había en el comando superior del M-19? Había dos, una se mató en el accidente con Bateman, y quedé yo, única. ¿Y cuántos miembros eran? 10. 10. 10, 2 mujeres. Pues 10, una. Nos conocimos en el año 84, cuando el diálogo nacional, el primer intento importante en Colombia, en ese periodo, con el gobierno de Belisario Betancur, de buscar una solución dialogada a los problemas del conflicto, de la violencia, de la guerra. Entonces comencemos por ahí. ¿Cómo se llegó a ese diálogo? ¿Eso de dónde surgió? El diálogo nacional surge en la toma de la Embajada de República Dominicana que protagoniza el M-19 en el año 80, para buscar la liberación de los presos. Entonces, los presos, y hacer una denuncia de la situación de derechos humanos durante el gobierno de Turbay. Para darle una salida a esa toma, porque estaban como enranchados tanto el comando guerrillero como el gobierno de Turbay, el comandante Bateman en esa época propone como una tercera salida, una salida que trascendiera esa encrucijada, y plantea una propuesta política. Plantea una propuesta negociada al conflicto en 3 temas: amnistía, levantamiento de estado de sitio y diálogo nacional. Entonces, después de que se resolviera la toma, prácticamente desde el año 80 hasta el año 84, que se firma el acuerdo de tregua y diálogo nacional, el M-19 cabalga sobre esa propuesta, ¿cierto? Punto por punto. Obviamente en esa época muy desde la lógica de las armas, es decir, el M plantea que para llegar a la paz hay que guerrear, y a mayor contundencia militar, mayores posibilidades de paz, era la lógica de la época. Entonces, a partir de lo que en esa época llamamos las guerras de la paz, empezamos a luchar por esa propuesta. Primero fue la amnistía, cuando la gente salió de la cárcel. Después el gobierno levantó el estado de sitio y quedaba el diálogo nacional. Entonces el diálogo nacional era como una de las reivindicaciones de esa propuesta de paz, y se concreta cuando con el gobierno de Belisario se retoma el diálogo por la paz, las negociaciones, y finalmente se llega a firmar en agosto del 84 una propuesta de tregua y diálogo nacional, con la idea de que se convocara a la gente, a todos los sectores, a la población, y donde el movimiento guerrillero fuera como una especie garante de que hubiese una discusión de propuestas que se volvieran política pública. Pero eso fue algo similar, o una aplicación, una modalidad de lo que Jaime Bateman llamó el sancocho nacional, que algunos han dicho mucho diálogo y poca negociación, mucho diálogo y poco acuerdo. ¿Era diálogo sin negociación? No, era diálogo producto de una negociación. El diálogo sobre todo con la idea de que en este país existieran posibilidades de participación de amplios sectores de la población, de las movilizaciones, de propuestas. Era básicamente generar un escenario que fuera más allá de la guerrilla. Incluso me acuerdo cuando en esa época muchos de nosotros planteábamos, bueno, pero ¿cuáles son las propuestas del M-19? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Los compañeros nos decían, el problema no son nuestras propuestas, son las propuestas del país las que hay que poner a dialogar. Entonces por eso se crearon comisiones temáticas y se buscaba generar un espacio participativo, en última, ¿cierto? Donde producto de ese, pues sustentado por el acuerdo de paz, el producto de ese diálogo nacional fueran propuestas que se convirtieran
en política del país, ¿cierto? Soluciones al tema agrario, al tema urbano, al tema de vivienda, a los derechos, etcétera. Pero en ese diálogo, en ese pacto, en esa negociación para hacer el diálogo, no se dijo, después del diálogo hay un compromiso de dejación de las armas, o vamos hacia dónde, sino que el diálogo era el escenario. Era el escenario, y de alguna manera lo que produjera el diálogo, eso es lo que iba a darle continuidad a las cosas. Pero ahí hay que decir una cosa: ese diálogo fue sustentado sobre una lógica armada, en el sentido que mientras unos estábamos en el diálogo nacional, movilizando a la gente, saliendo a las plazas, echando discursos y todo eso, muchos de nuestros compañeros estaban fortaleciendo las estructuras armadas, porque un poco la lógica era, sí, la paz como una bandera, pero no estaba en discusión el cuento de las armas. Incluso nosotros hicimos una movilización en marzo del 85 aquí en la Plaza Bolívar, donde la gente gritaba no a la dejación de las armas. O sea, eso era como no estaba en discusión. El gobierno sí hablaba, Jaime Castro y los militares de la época decían, la guerrilla tiene que dejar las armas, pero eso no estaba en discusión, ni para nosotros, ni para la simpatía que generaba el movimiento. Entonces, de alguna manera, ese era un diálogo sustentado sobre una lógica armada, con los resultados que tuvo con el Palacio de Justicia, ¿cierto? Es decir, el tema de las armas era intocable. Dos diferencias entre el diálogo nacional que se hizo con el M-19, el ADO, el EPL en un escenario, y los acuerdos que se firmaron en la Uribe con las FARC, que se dieron casi al mismo tiempo, sí, pero separados. ¿Por qué se dieron separados y en qué los diferencia? Pues las FARC plantean la creación de una organización política, que fue la UP, ¿cierto? Y plantean un diálogo donde, pues, desde la perspectiva nuestra, era un diálogo que era sin el pueblo, ¿cierto? Sin esa amplia participación, era más en un sentido de generar una organización política. Era como otra lógica, ¿no? Era generar un brazo político, que es distinto a generar un escenario político participativo. En el diálogo, entonces, ya en la mecánica... Aunque nosotros íbamos en esa época a las comisiones de verificación y a todo eso, en esa propuesta, pero como que se veían como dos procesos independientes, ¿cierto? No se planteaba como dentro de la misma lógica o dentro de la misma escenario y la misma perspectiva. En el diálogo nacional, entonces, se crearon numerosas comisiones temáticas que funcionaron en Bogotá y en otras ciudades. ¿Cómo fue esa agenda y esa estructura? Había como un diálogo institucional, que es el que se había pactado con el gobierno, que era una serie de comisiones temáticas, ¿cierto? Que finalmente arrancó, pero con mucha lentitud, ¿cierto? Lo que realmente cogió impulso fue la movilización popular, es decir, mientras se constituían esas comisiones y medio funcionaban y se demoraban en empezar a operar, nosotros lo que empezamos a generar movilizaciones y a llenar plazas en Cali, en Medellín, en todo el país, es decir, generar como un movimiento popular en torno al diálogo, y eso fue realmente la fuerza de ese diálogo. La parte institucional fue realmente muy débil y muy lenta, porque desde el momento en que nosotros hicimos la firma en Corinto y el Lobo, ya había una reacción muy tenaz por parte de los medios y de las élites políticas, ¿cierto? En el sentido de que, es que ahí estamos viendo el ejemplo de lo que puede pasar, porque en Corinto, mientras estuvimos en Corinto, pues se veía, era la guerrilla gobernando un pueblo, eso era como el imaginario. Entonces era la idea, si esto pasa en un pueblo, ¿cuál es la perspectiva en el país? Y eso generó realmente como una reacción muy fuerte que le quitó el apoyo a Belisario, de manera que el gobierno entró con mucha debilidad en ese proceso, ¿cierto? Y realmente lo que empezó a coger fuerza fue toda la movilización popular, organizar comisiones de diálogo, que eran más comisiones ya no temáticas, sino de movilización, ¿cierto? Mover a la gente. Incluso después surgieron campamentos de paz, después posteriormente nació todo el tema miliciano, ¿cierto? Unas milicias de paz, en el sentido de que era para cuidar los barrios, para promover soluciones comunitarias. Entonces fue como dos líneas donde la fuerza fue fundamentalmente la movilización política.
el EMI. ¿Cuántos meses duró desde la firma de Corinto hasta la ruptura? Hasta la ruptura. ¿Cuánto duró ese periodo? La firma fue en agosto y la ruptura fue después del atentado que sufrió Antonio Navarro y el grupo de compañeros. Eso fue como en junio, por ahí. Eso duró menos de un año. Sí, que fue menos de un año el diálogo. Todo el proceso. ¿Por qué Otto Morales Benítez y ellos dijeron que habían unos enemigos agazapados de la paz? Entonces el proceso tenía dificultades porque había torpedos por debajo. ¿Qué quería decir eso por parte de uno de los personajes importantes de vocería? Pues porque había todas esas voces en el sentido de debilitar el proceso, de no permitir que surgiera, de no darle el impulso institucional, de radicalizarlo, pero pienso que más que un problema eran como las lógicas, incluso la nuestra. El diálogo tenía un lenguaje de confrontación, o sea, en últimas la paz era una bandera, la paz no era una decisión, ¿sí? En el sentido, era quién se quedaba con la bandera de la paz, ese era el cuento, ¿cierto? Era una cuestión de legitimidad. Entonces, por un lado estaba, por parte del establecimiento, los guerrilleros tienen que dejar las armas y aquí no, vamos a fortalecernos, vamos a movilizar, y el discurso era de diálogo, pero era también de mucha confrontación. Pero no, lo que en su momento se dijo era que la estrategia del M-19 era utilizar el diálogo para fortalecer su proyección política y militar, y que ese era simplemente un escenario hacia escalones más altos de la confrontación. ¿Iban hacia la paz o se estaban preparando para la guerra? Pues yo creo que estará más cosas, ¿sí? Eso es paradójico, las cosas nunca son blanco y negro, o sea, había la apuesta de fortalecer la fuerza militar, eso era evidente. O sea, no se puso a prueba en Yarumales cuando se rompe el diálogo a finales del 84, se pone a prueba esa fuerza y de alguna manera esa fuerza reconquista la posibilidad del diálogo. Navarro después decía, cada vez que ¿cómo se llamaba? En Yarumales la gente estaba perdiendo, el gobierno se ponía más fuerte en la negociación. Y cuando estábamos mejor nosotros, entonces se podía negociar, es decir, estaba sustentado en esa lógica. Entonces, la dinámica política tenía fuerza propia, ¿cierto? No era tan simple como decir, no, es que tenemos ahí que una gente que está movilizando las cosas y aquí armamos la guerra, ¿cierto? No era simplemente eso, pero tampoco era tan claro, y creo que algunos lo han dicho posteriormente, que eso iba a conducir a la desmovilización, eso no estaba planteado así. Es decir, se mueve en esa paradoja de la lógica popular, la lógica política y la lógica militar. Pero no fue una utopía tanto de Betancourt como del M-19 meterse en ese esquema en el cual se hace un diálogo que no tiene una trayectoria definida. Es decir, no se sabe que se va a generar un escenario, pero no muy bien cuál va a ser el recorrido. Es decir, no es para llegar a firmar un acuerdo de paz, es para explorar. Es decir, un diálogo exploratorio con gran movilización, con campamentos de paz, con formación de milicias. Es un diálogo en medio de una tregua, pero al mismo tiempo con demasiado lenguaje militar. ¿No era eso una utopía de pensar que de allí podría saltarse a una etapa de construcción de un pacto de paz? Yo creo que uno siempre es más inteligente después, ¿cierto? Porque esos son caminos inéditos en Colombia. Uno después, ahora con toda la experiencia que tenemos de décadas de muchos intentos, no solamente del EM, sino otras, y con grandes conocimientos y estudios de paz, y todo lo que hemos hecho es mucho más fácil decir que esto debe tener caminos previsibles y prever esto. Estamos inaugurando un camino que en Colombia nunca se había hecho. Nadie tenía claro cómo era el tema de la paz, ¿cierto? Se había inaugurado con la embajada, y la guerrilla fue la que empezó a hablar, el M-19 empezó a hablar de paz, pero era toda una exploración. Entonces, obviamente, desde la lógica guerrillera, ese discurso de paz también estaba atravesado por la guerra. No éramos pacifistas, pues, ni éramos Gandhi en esa época. Entonces, y no había, tampoco creo que había en otras latitudes. Si uno mira la experiencia, había la revolución sandinista, pero eso habían llegado al poder. Pero esos caminos de exploración eran nuevos, era todo un lenguaje nuevo, y en ese sentido, pues obviamente muchas cosas no se prevían, no se tenían claras, no se podían tener claras, ¿cierto?
pues es un poco pero bueno, pero visto desde ahora, se puede hacer la evaluación y decir, bueno, ¿por qué fracasó? Desde mi perspectiva es porque se constituyó sobre una lógica militar, es decir, funcionó hasta cierto punto, es decir, sí fue cierto que a partir de la contundencia militar de las acciones se conquistó ese espacio, pero eso tiene un límite, porque la guerra tiene un límite, ¿cierto? Entonces, el límite ocurrió en el Palacio de Justicia, es decir, cuando la lógica de la confrontación llega de alguna manera, se va escalando, tiene repercusiones a ese nivel. Entonces, yo creo que es la lógica que estaba en ese proceso, ¿cierto? La lógica y obviamente pues el desconocimiento de poder medir consecuencias, pero el fracaso es ese, es lo mismo que pasó en el Caguán. Si tú te sientas en la mesa, a ver, desde usted está aquí y usted está aquí, y no estamos buscando el conjunto, sino es un escenario también es de diálogo, pero de confrontación, pues eso agudiza la confrontación. Entonces los resultados son de confrontación, es decir, la paz, y eso es lo nuevo del proceso del 90, ese sí es dentro de otra lógica. Todo ese ciclo se cerró de forma dramática con el Palacio de Justicia, todo ese proceso. ¿Qué balance se puede hacer en este momento del hecho del Palacio de Justicia? ¿Cuál es la lógica y lógica en todo ese desarrollo que lleva a una cosa como el Palacio de Justicia? Precisamente eso, porque es producto de la confrontación de una fuerza guerrillera que le quiere hacer un juicio a un presidente. Eso es confrontación, eso no es diálogo, ¿cierto? Un juicio por haber incumplimiento de los acuerdos, que se toma un escenario de eso, ¿cierto? Y la respuesta por parte del Estado es decir, no, hasta aquí, porque el siguiente paso es que se toman el poder. Entonces, desde esas lógicas de poder y de confrontación, ese es el resultado dramático para el país. Imprevisible, porque obviamente, creo que si el M-19 hubiera previsto que eso podía pasar, porque estaba el imaginario de la embajada, que había resultado bien, pero como si se hubiera previsto eso, seguramente no se hubiera hecho. Pero la cosa positiva, si hay algo positivo en el tema del Palacio, es que es el punto de quiebre, porque después del Palacio de Justicia empiezan las voces ya por la vida, por la paz, por el cuestionamiento de la combinación de las formas de lucha, por todas esas reacciones que empieza a ver de la gente, de decir, mire, sí, lo que nosotros vivimos después del Palacio fue un desierto tenaz donde la gente nos decía, muy chévere las ideas, los queremos mucho, pero esto no, esta guerra no la queremos. Entonces, esa reacción antiguerra que se da después del Palacio de alguna manera lleva a ir muy poco a poco va configurando una decisión de paz que es distinta, es desde otra lógica, es decir, la decisión, el vuelco que da Pizarro es pararse de otra manera frente al tema de la paz. Antes de pasar al periodo siguiente, para cerrar este tema, este capítulo, Palacio de Justicia, que hoy pues esta situación es actual, hay procesos alrededor del juzgamiento de militares, reclamos por impunidad frente al M-19, ¿qué se puede decir a la luz de los acontecimientos actuales? Ahí hay un caso de impunidad frente a la acción del M-19. Es que yo creo que estamos, eso se llama anacronismo histórico, es decir, uno no puede medir con las categorías de hoy, de ayer. Ese hecho se da en otro contexto, dentro de otra lógica, y en esa medida lo que necesita es una comprensión diferente, ¿cierto? Yo creo que todos esos acontecimientos posteriores al 11 de septiembre y todas esas lógicas que se han impuesto quieren de alguna manera aquí ha habido un proceso de paz de por medio, ¿cierto? Y requiere una comprensión, porque cuestionar ese proceso implica echar abajo la Constitución, implica echar abajo, y no se puede mirar con la lógica de hoy. Yo creo que los acontecimientos históricos, con toda y su gravedad, no se pueden ver de esta manera. Entonces, ¿por qué para los militares el planteamiento que la sociedad y muchos sectores han reclamado es justicia y aplicación drástica de las penas, hasta penas de 34 años? Y frente a los reclamos de que se abran procesos a responsables del M-19 en los hechos de Palacio, no hay ningún desarrollo. Pero es que el juicio de los militares no es
es por el tema de los desaparecidos, o por el tema de los civiles, ¿cierto? Ese es el cuestionamiento. Ahora, eso es un tema muy delicado, donde obviamente hay que encontrarle una solución, hay que ponerle un punto final a ese asunto, también para los militares. O sea, yo creo que ellos también actuaron desde su lógica de lo que les tocaba hacer, lo que pensaron o les dijeron que debían hacer, de manera que eso requiere una solución diferente. No podemos estar todos los años otra vez sobre el mismo tema. Yo creo que sí se requiere como una solución para los militares y obviamente ya dejar quieto ese tema, porque es cierto que en el tema del Palacio también ha habido mucha manipulación, hay mucha intencionalidad de no permitir una reconciliación en ese sentido, ¿cierto? Hay unos intereses también que sobre todo es para deslegitimar estos procesos de paz. El tema del Palacio va a ser objeto de otro capítulo, de otra entrevista con profundidad, para que miremos cómo se pasa de una situación de crisis, de fracaso de un proceso de paz en el año 85 para tener en el año 89 un nuevo diálogo y un escenario y unos pactos y una desmovilización. ¿Qué fue lo que cambió y qué condujo a esa desmovilización? Sí, pero no lo pongamos tan rotundo de fracaso total, ¿cierto? Son aprendizajes históricos. Si no se da eso, seguramente no llegamos al otro escenario. La diferencia es que después del Palacio de Justicia, el M profundiza la confrontación armada, la guerra, hasta llevarla a sus límites. El propio Pizarro es protagonista de todo eso, pero es una confrontación que se aísla de la política. Solo cuando el M vuelve a retomar la bandera de la paz, como que se vuelve a recuperar su vigencia. Entonces, el clic mental ahí es el reconocimiento de la sinceridad de la guerra en el momento, las violencias cruzadas, los diferentes actores, una guerra sin perspectivas, una guerra que empieza a afectar a la población civil, es decir, a quienes por los cuales se lucha, y todo ese movimiento por la paz, el movimiento por la vida, todas esas voces de cuestionar las armas que finalmente llevan, y eso es la claridad histórica que tiene Carlos Pizarro, es de tener la intuición. Aquí tenemos una manera de desenredar esto es sustraernos con un actor de la confrontación, y ese proceso, lo nuevo de ese proceso es que Pizarro se atreve a plantear el tema de las armas, que es crucial, de no volver a decir vamos a sentarnos a dialogar, a ver una solución negociada al conflicto, sino atreverse a plantear que incluso para quienes estaban por parte del gobierno es toda una herejía, atreverse a decir, bueno, estamos dispuestos hasta a desmovilizarnos, y eso es lo que permite realmente mover eso de otra manera, porque no se podía repetir la historia uno porque no era otro momento, otro porque la situación del M era distinta, y otro porque había que plantearlo de otra manera. Hablando ya del proceso entonces del año 89, lo que se precipita con el acuerdo que firma Carlos Pizarro en el Tolima con Rafael Pardo en su momento, donde dice en una declaración de intención, vamos a dialogar y vamos hacia la dejación de las armas, es decir, anuncia el final, y el propósito del diálogo lo coloca en la dejación de las armas, ¿no es cierto? En ese momento se convoca a un proceso también de diálogo, mesas de diálogo y concertación, pero sin embargo se ha dicho que hubo diálogo, hubo pacto para la dejación de las armas, pero no hubo negociación de temas de reformas. ¿Cuál es el esquema real? ¿Fue una desmovilización unilateral donde se negociaron asuntos procedimentales simplemente de garantías para el paso a la vida civil, o hubo un pacto negociado? ¿Cuál es el esquema? No, hubo todo un esquema de mesas de negociación, de construcción de propuestas, de construcción, lo que se llamó el Pacto por la Paz y la Democracia, es decir, recoger propuestas también y volverlas también política. Pero yo creo que hay una cosa esencial, que era la decisión de paz del EM. Sin esa decisión, definitivamente ese proceso no se da, porque cuando se cae ese pacto en diciembre del 89, había la alternativa de volver atrás o seguir, y la decisión del EM es no, ya tomamos la decisión de dejar las armas, seguir, aunque el pacto se cayó. Sí, lo que llamaban que Navarro Pizarro el salto sin red, era una apuesta, vamos a ver cómo nos va.
pero volver a la guerra no vamos a volver, ¿cierto? Entonces lo determinante no es la negociación, porque además no es una negociación desde la fuerza de las armas, ¿sí? Porque ese no era el tema, sino era desde una decisión que se estaba fraguando en el ELN, y que se votó, y que se fue agenciando, y que fue tomando fuerza. Entonces la decisión, tú dices una cosa muy importante, el pacto que se estaba firmando y que se trabajó en las mesas de concertación, que se incorporaron algunos elementos incluso en la reforma constitucional que estaba promoviendo el presidente Barco, ese pacto se cae en el Congreso y se cae cuando en la reforma los narcotraficantes meten una serie de micos que el gobierno dice preferimos que se caiga la reforma, incluyendo el pacto con el M-19, a que se le haga juego al narcotráfico. Le dio más importancia a la guerra del narcotráfico que a un posible acuerdo de paz. Quiere decir que el acuerdo de paz se cayó en diciembre y en marzo ya Pizarro estaba de candidato a la alcaldía. Claro, pero en enero Pizarro y Navarro hablan con los candidatos liberales a la presidencia y ahí queda planteado el tema de la Asamblea Constituyente. O sea, de alguna manera es un tema que se introduce ya desde esa época, no con la fuerza que cobra después, con la séptima papeleta y todo esto, pero ese tema está ahí y eso se vuelve parte de la agenda, ¿cierto? Entonces es como como que la dinámica misma y esa perspectiva de la constituyente es la que le va dando contenido a ese acto de dejación. Entonces puede decirse que no hubo pacto guerrilla-gobierno, pero que sí hubo una proceso de integración entre la voluntad de paz que en ese momento primaba no, hubo y negociación en temas que tenían que ver con los indultos, con reinserción, con esos temas que son procedimentales pero que también son importantes, ¿cierto? Pero básicamente era como la apuesta a la constituyente, a ser parte de una corriente que venía desde Barco, que estaba en el movimiento de la séptima papeleta, es decir, y es la apuesta a ese escenario de transformación. Quiere decir que la constituyente puede tomarse como el escenario para el pacto de paz, sí, de hecho, sí. Aunque no hubiera sido pactado. Claro, no es pactado, porque no es pactado dentro del proceso del 89, pero sí resulta siendo el gran tratado de paz. Bueno, en las mesas de concertación y diálogo en mayo 4 del año 89, en la mesa de temas institucionales, aparece como parte del compromiso de esa mesa con presidencia del Senado, Partido Liberal, los partidos políticos y otros que estuvimos ahí, la perspectiva de la constituyente, la convocatoria de la constituyente. Eso figuró en diferentes momentos de esa, claro, de esa negociación. Pero no era el tema. Pero no estaba, era el tema. No era el tema, es decir, que el tema se convirtió en tema cuando la sociedad lo puso como tema. Claro, y cuando ya había la decisión de seguir el proceso y también la comandancia le me dice pues negociemos en el sentido de amarremos también que los candidatos se comprometan con la constituyente. Entonces la constituyente fue ese escenario de paz. ¿Por qué se puede pensar que esa constituyente es un pacto para la paz? ¿Por qué le podemos, si fue el escenario y ahí se selló la paz, cuáles son los valores de esa constitución y de esa institucionalidad? Pues porque ata todo este proceso de paz a transformaciones, o sea, implica plantear una forma de organización distinta a este país, implica el reconocimiento de derechos, es decir, le da contenidos a la paz. Yo creo que eso es muy importante. Y el mismo hecho de la constituyente como un escenario plural, un escenario de confluencia, yo creo que eso es lo que le da sentido a la paz. Y es el gran resultado de ese proceso. Se hizo una constituyente en el año 91, allí se selló la paz. Estamos en el año 2011. Entre el 91 y el 2011, esos 20 años que ahora se están conmemorando, han sido años de mucha guerra, con los paramilitares, las escaladas de todas las guerras. Y ¿por qué esa paradoja? ¿No? ¿Qué pasa con la realidad? La realidad es combinada, hay paz y guerra, o fracasó la constituyente y el pacto de paz con el M-19 que se dio ahí. No, la constituyente un fracaso, es tan buena que todavía existe a pesar de todas las, ¿cómo se llaman? Los embates y los intentos de contrarreforma y todos esos años que hemos vivido tenaces, está la que está. De pronto no. Si se hubiera hecho, pero eso siempre es fácil decirlo, pues haber hecho eso la gran bandera política de muchos años, la
la pedagogía de la constituyente pronto hubiera tenido más fuerza. Pero yo creo que ahora me fue la... Sí, de que no fue un fracaso. No, porque además la paz nuestra fue parcelada. Esto no es El Salvador donde negoció toda la guerrilla y se hizo un pacto completo, sino como esto fue un proceso jalonado por el M y por las otras fuerzas que se metieron, pero hay fuerzas que quedaron al margen, ¿cierto? Es una paz combinada, es parcial, es paradójica, es una paz en medio de la guerra, es una paz que no ha acabado con la guerra, una paz imperfecta, pero eso no le quita vigencia. O sea, yo creo que también tenemos que superar esa idea, porque si no, no operamos en este país de las paces absolutas. Como tenemos, y vamos terminando, como tenemos hacia adelante que la paz es un propósito, el conflicto sigue con diferentes características, pero sigue de la experiencia del 89 al 91, ese proceso, que sigue siendo, sería válido para tenerlo en cuenta en un propósito de paz hoy. Pues primero que la mejor manera sería como las transformaciones que requiere el país, ¿cierto? Es la mejor manera de quitarle aire a la guerra. Y dos, yo creo que es algo muy básico, no voy a decir nada del otro mundo, que si no hay voluntad de paz no hay caso. Es que la paz no depende ni de la mediación, ni de los terceros, sino es de que las fuerzas que están en conflicto lleguen a la conclusión que tienen que encontrar una salida, que eso vale la pena. De otra manera, yo pienso que eso tiene que ser una convicción. Puede haber mediaciones, puede haber mesas, puede ser comisiones de notables, todo esto, pero yo creo que sin voluntad eso no hay caso. Una palabra final como intuición. Vamos a tener paz a 8 años vista. Colombia va a pasar a una situación post-conflicto total y a la construcción de una sociedad de no violencia. Lo que pasa es que en Colombia hay un factor que cuenta, que es el tema del narcotráfico. Eso requiere solución, porque eso es un combustible de la guerra. Entonces, yo creo que una solución de paz pasa por afrontar también pues, la discusión de ese tema, en el cual es muy difícil, porque eso sabemos todo lo que significa, ¿cierto? Pero apostémosle a que en 8 años esto sea, ¿para el año qué? 2020. ¿Es un deseo o es una apreciación política de hacia dónde vamos? Las dos cosas. Yo no soy adivina, o sea que este país es muy imprevisible, pero hay que apostarle, hay que seguir creyendo. Mientras tanto vamos haciendo otras cosas, dándole a la paz otros sentidos, en otros escenarios, ideando, porque la paz, yo creo, tiene muchas posibilidades de construcción en la vida, en la educación, en los movimientos de no violencia, en muchas cosas que yo creo que también vale la pena generarle todo un entorno a esta otra paz que también se requiere. Bueno, Vera, muchas gracias. Creo que ha sido muy amable y todo muy enriquecedor esta conversación de un proceso que ya este año estamos conmemorando los 20 años de la Constitución y por eso también del Pacto de Paz en el que participa y promueve el M19, y quedan pues las preguntas de cuáles son las lecciones, no solamente para hacer memorias académicas, sino hacia el futuro, cuáles son las lecciones de un proceso donde hay una determinación de paz, de donde además de eso hay un encuentro con un proceso de la sociedad y un pacto que se tramita a través de un proceso constituyente. Muchas gracias, Vera.